trabalho dignifica, é assim que nos explica o rifão que nunca falha. É ou não é? Bienvenidos a bordo a una emisión, otra más, de este programa que ya se ha vuelto quizá un clásico. ¿Tanto? No. Vamos a empezar con unas fotos. En principio, una foto que viene acompañada con música. ¿Dónde la miro? ¿Dónde está? Bueno, me pusieron al general Milani. Ahí no hay música. No hay música porque, a propósito de qué viene la foto de Milani, que Milani estaba por celebrar el Día del Ejército y le frustraron la expectativa que tenía para hacer una gran comilona celebrando esa jornada castrense. ¿Qué ocurrió? Él había hecho algunas reuniones antes, también vinculadas al tema del ejército, cuando no tenía tanto poder. Y además ni siquiera tenía que licitar la fiesta. Pero bueno, de repente esta vez sí se le ocurrió licitar la fiesta y bueno, mostraron la exhibición que iban a hacer de vehículos, el menú casi preparado por un chef europeo, en fin, una nueva categoría para militares. Pero fue denunciado por algunos hombres del periodismo. Algunos dicen que alimentados también por alguien de la política, del propio gobierno. Les recuerdo que Milani y Rossi se llevan muy mal. Estamos hablando del ministro de Defensa y el jefe del Ejército. Más allá de los problemas que Milani suele tener con algún sector de las organizaciones de derechos humanos y con algunos sectores políticos que les molesta la actividad, digamos, de pesquisa, de investigación, de espionaje que le atribuyen a Milani, y fundamentalmente el hecho de que él haya decidido que el ejército tiene que respaldar este modelo. Pero bueno, lo cierto es que va a ser la celebración en el gimnasio de Patricios, una celebración mucho más modesta, menos sofisticada y pantagruélica, como también ha empezado a vivir de ese modo él, porque él a menudo en su casa de San Isidro convocaba reuniones, fiestas sociales, que ya no hace. También había algunos vehículos de cierta gama, de alta gama, que no aparecen más en los alrededores de su casa. Y la sorpresa de él es, durante 3 veces para ascender a jefe del ejército, lo revisaron de ida y vuelta para ver si tenía anomalías con las violaciones de derechos humanos. Nunca le encontraron ninguna. O si se las encontraron, las dejaron pasar. Y ascendió 2 veces. A la tercera vez, ¡pum!, lo invocaron. Y tiene ahora todo este análisis sobre la desaparición de un soldado en Tucumán. Con la fiesta le pasó lo mismo. Había hecho un par de fiestas, de reuniones militares, y nunca pasó nada. Ahora, en la tercera, en la que la licitó, en la que la hizo pública, porque antes supongo se habrá hecho con el aporte de alguien generoso, generalmente el generoso es el Estado, ahora en la tercera le vienen a hacer también líos a él. Les pido ahora cambiar de foto y vamos a pasar, si lo tenemos acá, este señor. Uno es un antiguo, ¿no? Y se acuerda del Mundial de Italia, de la música del Mundial de Italia. Y viene a propósito la foto de Campagnoli. ¿Por qué razón? Porque a él le han elegido el Mundial que viene, que no es el de Italia, sino el de Río, si es que se hace, con una razón. Ahí le van a hacer el juicio. Ahí posiblemente lo despidan. Lo despidan, como él dice, para alinear, para que todo el mundo entienda que no hay que trabajar demasiado y que si se trabaja menos se conserva el cargo en la justicia y que si se trabaja más lo echan. Este es el futuro de Campagnoli, que posiblemente lo echen de la justicia, pero no quedará afuera seguramente del circuito mediático, del circuito político y de algún tipo de asesoramiento que le permita vivir y mantener a sus hijos, ya que se va a quedar sin sueldo. Vamos a otra foto. Miren, acá está el compañero Hugo Moyano, alguien que, bueno,
está en conflicto con el gobierno desde hace un tiempo. Pero el gobierno parece que le ha empezado a encontrar algún tipo de llave a Moyano. Y por ejemplo, les digo que creo que una especie de ventaja que este mismo gobierno le dio al gremio de Moyano, a Moyano mismo, con una serie de impuestos que se cobran en el puerto, van a suprimirlos o los van a negociar y se los van a achicar. ¿Cuál es la razón? Y bueno, la razón es que los industriales que exportan se quejan por los costos que tiene el puerto argentino, costos que todo el mundo conoce, con materia de los lugares de los containers mismos, los traslados, etcétera. Uno de esos conflictos son los impuestos, en los cuales está vinculado Moyano y está vinculado un gremio afín al tema del puerto, encabezado por un señor Suárez, que es más o menos del mismo estilo de Moyano. Lo cierto es que, como ya ocurrió con la basura en el distrito quilmeño del Barba Gutiérrez, un hombre bien afín al gobierno, que le sacó a Moyano la concesión de la basura, luego negociaron un poco y no se la sacó del todo, pero se la sacó en parte. Ahora el gobierno, este impuesto que antes le cobraba y que actualmente le cobra todavía a las empresas que van a exportar, también se lo quieren sacar. Esto es, le quieren sacar a Moyano todo lo que le regaló Néstor Kirchner. Quizás sea un homenaje a él. Cambiamos de fotografía y en este caso vamos a ver, este es un empresario tan grande, digamos, un veterano que se llama Carlos Pedro Blaquier. Hoy se discute si Carlos Pedro Blaquier va a ir a juicio o no va a ir a juicio. Si ustedes leen los diarios, ciertos diarios dicen que está condenado al juicio, que va a haber un juicio público, y otros diarios dicen que no, que los abogados han intervenido en forma tan inteligente que no va a haber juicio a Carlos Pedro Blaquier. Como se sabe, a Blaquier, por su empresa Ledesma, le imputan episodios cometidos, secuestros, desapariciones de la década del 70. Ya Blaquier es un hombre que no tengo idea si tiene 90 años, pero debe estar cerca. Lo curioso es que Blaquier, todo esto que se empieza a saber ahora sobre Blaquier, sobre los derechos humanos, etc., en alguna medida se sabía antes. Pero los que sabían de esto antes tenía que ser la gente del gobierno, que es la que ha motorizado todas estas cuestiones. Y digo yo, ¿no lo sabía el ministro Julio De Vido, que le encantaba tener conversaciones con Blaquier, que como ustedes saben es un hombre muy exquisito en materia de vinos, de delicias de la cocina, casi ha dedicado la última parte de su vida a eso? Y tampoco lo sabía la persona que en la Cámara de Diputados protagonizó la defensa de los intereses del azúcar, de los intereses de Blaquier, porque la verdad que Ledesma maneja casi todo el negocio del azúcar en la Argentina contra la posibilidad del ingreso de azúcar brasileña. ¿No lo sabía esa persona que defendió y que levantó la moción a favor de este grupo que hoy es cuestionado por violaciones de los derechos humanos? Y esa voz fue en su momento la señora Cristina de Kirchner. Raro. Habrá que ver finalmente si Blaquier va a juicio o no va a juicio. Estoy viendo, aparte del final de Blaquier, a Cristina de Kirchner. Voy a hacer una reparación. La verdad que mucha gente va a decir que ella dijo lo que dijo porque se va dando cuenta de que se acaba su mandato, de que trata de generar simpatías que antes no tenía, pero lo cierto es que en alguna medida a los argentinos les ha pedido perdón, a muchos que se sintieron dañados, ofendidos, agraviados, perseguidos por ella, y ella ha dicho el otro día en el Te Deum, en este Te Deum tan esperado, que, bueno, que se disculpaba por su forma de ser, por alguna de sus actuaciones, y si ella pide perdón,
creo que quizá convenga que las partes dañadas también le acepten el perdón. Por lo menos ese es el mensaje del Papa, de este Papa tan famoso que tenemos hoy, que hasta es capaz de juntar, posiblemente el 6 de junio, en el Vaticano, a los palestinos con los judíos, para ver si de un modo u otro terminan la guerra. O este hombre tiene una gran capacidad para seducir a partes tan intransigentes, o en verdad esto ya estaba cocinado, y se cocinó cuando Obama lo visitó al Papa en Roma, donde además consiguió que el Papa lo auxiliara, aunque ustedes no lo crean, para que los republicanos lo asistieran a Obama y le permitieran sacar la ley del medical care. En fin, historias que aparecen todos los días, que uno ve todos los días y que a veces el trasfondo no lo conoce. Y como esto está muy serio, le voy a pedir al director que me pase un video gracioso de la Solano Lima, que creo que ahora trabaja para Massa, no estoy seguro, o que Massa compró este sello, referido a una figura nueva en la sociedad argentina. Por lo menos el año pasado irrumpió como la novia del candidato Insaurralde. Ahora, como ha sido un poco menospreciada, yo diría que insultada por el legislador Kunkel y por la propia esposa del senador Kunkel, que ha actuado casi como una señora gorda, diciendo lo que le conviene y no lo que no le conviene a Insaurralde, veamos esta especie de broma que ha hecho sobre Jessica Sirio, la Bataclana, para Kunkel, esta edición de la Solano Lima. Conocí una bailarina de TV, Bataclana así le llaman, de esas que cobran bien, le gustan las mamitas, la plata la TV, cantando peloteros, pues así les va muy bien. Conocí una bailarina de TV, Bataclana así le llaman, de esas que cobran bien, le gusta la mamita, la plata la TV, cantando peloteros, pues así les va muy bien. Mueva, mueva, mueva chiquita, mueva chiquita, mueva la colita. Baila pues, esta cumbia de la banda es. Mueva, mueva, mueva chiquita, mueva la colita. Bataclana, Bataclana, así la llaman. Realmente lo de Kunkel ha sido de un primitivismo impensable, y sobre todo impensable en un peronista que tuvo como líder a alguien que gran sector de la sociedad argentina en la década del 40 no la trataba ni siquiera como bataclana, todavía la tenía en una categoría inferior a Eva Duarte, la que fue después la señora del general Perón. Tanto la atacaban que ni siquiera pudo ser candidata a vicepresidente de la Argentina por esas cualidades o por esas condiciones. Como si además la figura de Perón o la figura de Insaurralde, que después otro día si quieren hablamos de Insaurralde, tuviera algo que ver con la mujer que lo acompaña. Como si cuando alguien lo fuera a votar, lo vaya a votar por lo que es Insaurralde o por lo que es su mujer, reconocida no solo por su rostro en la televisión argentina. Antes de cerrar y de presentarles a quienes van a estar esta noche acá, voy a incurrir en una tontería de la farándula. Estamos ante las puertas de un fenómeno de estos amoríos, de estos romances tan particulares que se dan últimamente en la televisión argentina, sobre todo de aquellos que ingresan en la televisión argentina, que ingresan como seres poderosos, que normalmente se divorcian, después se conocen, se vinculan a alguna modelo, a alguna bataclana, diría Kunkel, pero estamos ante el episodio de un romance, de un idilio aparentemente sorprendente, pero que tiene consecuencias quizá más serias y más graves que lo que tiene el futbolista López con Wanda Nara.
sigan y presten atención a ese tema porque involucra a las principales figuras de la televisión, empresarias y también gente, animadores del mundo de la televisión y por supuesto alguna dama. Como hablo de dama, voy a hablar de la señora Carrió. Hoy la señora Carrió está, como ustedes saben, muchísimo más cerca de Macri que de Wiener. Tanto que la gente de Wiener la chifla en los actos, la silba. Y ella tiene que decir, no me ataquen, soy Giordano. Pero lo cierto es que Elisa Carrió ha elegido una vía de comunicación con Macri importante. Y están consagrando, fortaleciendo esta suerte de entente, de agrupación en la cual aparece parte del progresismo, parte del radicalismo y parte, obviamente, la totalidad del PRO. Todos ellos no tienen candidato, salvo el PRO, que lo tiene a Macri. Y como a Macri lo único que le interesa es ser candidato, es bastante factible que se haga y se consagre esta unión. Unión política que puede tener infinidad de candidatos, porque hay candidatos para todos los gustos. Y como no hay demasiados recursos humanos en materia electoral, no hay candidatos para la capital, no hay candidatos para la provincia de Buenos Aires, no hay candidatos tampoco para presidente, y esto se nota mucho en el peronismo, están inventando figuras. Lo quieren inventar al tenista Nalbandián, lo quieren inventar a otro tenista que se llama Casuso, hasta han decidido medir a un actor cómico para la provincia de Buenos Aires. Actor cómico que dudo que termine aceptando la propuesta, que se llama Franchella. Vamos a pasar al capítulo de los invitados, que es un capítulo importante y yo diría clave, porque está su destino y mi destino a ver lo que él nos puede contestar a propósito de lo que va a ocurrir con la Argentina el próximo 10 de junio. Ese día hay un acontecimiento que si se cumple negativamente para la Argentina, vamos a tener problemas más serios de los que tenemos hoy económicamente. Sobre ese tema, sobre la pelea entre Kicillof y Fábregas del Banco Central, sobre la eventualidad de que Fábrega sea reemplazado por Roberto Feletti o no, y sobre si va a venir plata a la Argentina, que hoy es la misión, casi la única misión que tiene Kicillof para llegar al año que viene, hemos invitado al economista Carlos Melconian, para que nos diga y seguramente comparta con nosotros esta aventura de pedir prestado que se viene en la Argentina, con las provincias, con los distritos y también con el gobierno. Todos pidiendo prestado en dólares, a tasas altas, sabiendo que las tasas altas en otras partes del mundo no existen y que el dólar en la Argentina sigue yendo para arriba. Otro invitado es un hombre que ha conmovido al mundo periodístico en los últimos 2 años. Es un hombre del sector del periodismo escrito que también irrumpe en la televisión. Es protagonista con otras figuras del periodismo argentino en los 2 casos más espectaculares en materia de denuncia. El caso Báez y el caso Vudú. Y me parece que ahora va por un tercer caso. Pero no quiero seguir hablando de eso porque si no van a asociar con algún romance de los cuales no di nombres. Se llama Nicolás Viñaski. Ha escrito un libro con su padre. Y sobre todo ahora vive el vértigo no solo de las denuncias, sino de los procesos judiciales que involucran al vicepresidente de la Nación y al empresario más amigo de Néstor Kirchner, tan amigo de Néstor Kirchner que, como ustedes saben, la noche en que Kirchner tuvo el ataque que lo llevó a la muerte, había cenado con Lázaro Báez. Y por último, y no por menos, tenemos a alguien que quiere ser el jefe de gobierno de la capital federal. Es rara la condición de él porque es presidente de un banco del Estado, del Banco Provincia,
él se postula, como se postula Tellerman, como se postula un jefe de gabinete de Scioli que se llama Pérez, pero además de todo esto novedoso que podemos ver, vamos a hablar con él sobre un tema que a mí me parece que es fantástico y en los cuales los argentinos tenemos un montón de telarañas en la cabeza. Realmente, Cristina de Kirchner, ¿lo quiere a Daniel Scioli? Porque si no lo quiere a Daniel Scioli, tampoco quiere a la gente que está con Scioli. Y si no lo quiere a Daniel Scioli, ¿por qué un apéndice presuntamente intelectual como el de Carta Abierta salió a atacarlo, a criticarlo y quizá a agraviarlo hace 48 horas? Parte de todo esto lo vamos a ver en este programa, el que comienza con el primer invitado en apenas un minuto. Vamos a arrasar con la audiencia, dice Melconian, y nos va a precisar si sabe si Feletti lo reemplaza o no a Fábrega, después que venga Kicillof de París. No lo sé, pero en términos profesionales y de mirar lo que está ocurriendo, no me da como para conocer cuál es el objetivo. Porque digamos, este es un periodo cerrado. Esta es una transición. Pero no se llevan bien Fábregas y Kicillof. Sí, pero vos sabés que yo le he bajado los decibeles a eso, porque más allá de que sea verdad, si se llevan bien, si discrepan o no, la Argentina y este momento histórico está viviendo una cronología que es ilevantable. Anunciada. Sí, claro, donde el punto de inflexión esto para mí es la elección de octubre del 2013. Ahí hay un punto de inflexión. Bueno, pero convengamos... Y enero. Bueno, enero del 2014. Ahora después me explicás lo de enero. Sí. Pero lo cierto es que hoy uno ve a la economía argentina como una especie de jarra de leche hirviendo. Y uno sabe que la leche cuando hierve en algún momento se derrama. Sí. Yo, a ver, déjame que te diga hoy, lo siguiente. Perdón, a propósito, Labaña hoy dijo, bueno, hemos tenido un derrame, digamos, de la leche anticipatorio, porque lo pensábamos para octubre y ocurrió ahora en mayo. Está bien, porque las dinámicas y los timings de eso nunca se conocen, primero, y siempre para quien está mirando, no ni para amortiguar, ni para dramatizar, hay que derrame de la leche, ya que usaste ese término, otros usan colapso. En la Argentina siempre es muy importante dividir crisis de colapso. Acá el derrame de la leche fue usado como un evento importante. Entonces, yo tampoco he estado de acuerdo con los rodrigazos ni todas esas cuestiones que se decían hace unos meses en términos de que eso esté a la vuelta de la esquina para ocurrir, porque yo eso por el momento sigo no viéndolo. De la misma manera que pienso que es ilevantable esta transición. O sea, en esta transición lo mejor que se puede hacer es llegar tranquilo, pero que tiene contradicciones. Yo no quiero caer en esas contradicciones. Pero, por ejemplo, no sería bueno que este gobierno consiga plata. Bueno, pero para eso viajó hoy Kicillof. Con esa está intención. Tratando de conseguir 10.000 millones de dólares. No, bueno, 10.000. O sea, se te fue algún cero de más ahí, pero te quiero decir... Pero el Club de París te puede prestar 10.000 millones de dólares. No, el Club de París no presta plata. El Club de París justo lo te habilita a que los países como Alemania y Japón, que son los más difíciles... Yo te diría que del acuerdo de refinanciación con el Club de París, que es mejor tenerlo que no tenerlo, y lo mismo vale para lo de YPF, eso no habilita plata. Ahora vos me decís, tenés 5 frente abiertos, que a los ponchazos y lo va a pagar otro, lo va cerrando, yo me pongo en esa cola, siempre pensando en la Argentina 2015. Pero Carlitos, ¿cómo no le van a prestar plata a la Argentina si le van a prestar plata a más del 9%? Cuando en cualquier parte del mundo le prestan a otros países a 3% y la Argentina puede pagar. Sí, yo te diría, a ver, lo que pasa que para seguir definiendo la transición como uno la tiene en la cabeza, lo que tenemos que saber es de qué estamos hablando. En el siguiente sentido, la Argentina tiene un tema gordo ahí en términos de necesidades financieras para el 2015. Y tiene un tema en su mercado cambiario que ni aún en los mejores meses de la soja y demás el Banco Central compra dólares. Si vos me decís
subproducto de que hacen un negocio bárbaro porque le presten al 9, al 10 o al 11, consiguen 1.000 millones, 1.500 millones, 2.000 millones, alivia, aceita. Pero quiero decir, no cambia el rumbo, no cambia la tendencia. Yo no digo que va a cambiar, pero digamos, aguantan mejor para octubre. Lo único por eso. Entonces ahí, en términos ya de pensar coyuntura y dinámica de la transición, uno lo que tiene que estar pensando es qué le conviene al país en términos, yo ya te diría a esta altura, y en una de esas voy muy rápido, de lo que le conviene al próximo presidente, a su popularidad, a la posibilidad de encaminar las cosas, de solucionar los problemas. Y yo he dicho, y lo ratifico plenamente, que ha sido agua bendita que a este gobierno, después de perder la elección, le queden 2 años, porque estamos asistiendo al blanqueo de los imbalances macroeconómicos que este gobierno generó y que hoy es todo costo político, pero para un periodo que termina. Faltan 18 meses. Claro, si lo querés ver así, faltan 18 meses. Si lo querés ver como una persona grande, que 18 meses es una barbaridad de tiempo. Es una barbaridad. O sea y además pensando que este gobierno lo que lógicamente debe querer es retirarse del mejor modo posible. Claro. Y que no le importa en todo caso cómo le irá al próximo gobierno. Probablemente, como ha ocurrido con todos los gobiernos que se tuvieron que ir, porque la Constitución lo decía, nadie le dejó servido nada al otro, y creo que hay mucha tela para cortar en términos de la pretensión de querer quedar bien parado a futuro. Lo único que te acabo de decir, ratificando que 18 meses puede ser un montón, que este gobierno, si la elección de octubre del 2003 hubiera sido presidencial y la perdía, o su fin de mandato hubiera sido ahí, quedaba mucho mejor parado a futuro que como va a quedar en diciembre del 2015, porque estos costos los va a pagar este gobierno. Y para el próximo gobierno de Argentina, y para el cambio de rumbo en el cual yo personalmente voy pensando con los deterioros en avance, eso es bueno. Ahora, no es bueno que esto termine en una tragedia, porque lo que la Argentina ha mostrado históricamente es que cuando esto termina en colapso, queda con muchos pobres, con una pobreza estructural ilevantable, que para lo único que sirve para que el presidente que viene y la pega se floree 3 años, consiga la reelección y después entras en las generales de la ley de los últimos 30 años. Entonces, desde ese punto de vista, 18 meses es un montón, hay que jugarlo, partidos fáciles no hay. Haciendo el parangón futbolero para determinados equipos, sobre todo, para determinados, yo ya te diría hoy para cualquiera, pero mirá, el Real terminó definiendo en el suplementario un partido chivo. Entonces partidos fáciles no hay que jugarlo, pero me da la impresión que cada cosa de la que ocurra hoy en la Argentina hay que ir pensándola. Primero con el criterio que vos lo pusiste, es decir, ¿por qué no terminaste este partido y después vemos el otro? Y segundo, con lo que está por venir. Entonces, desde ese punto de vista, me parece que si este gobierno tiene la suerte de conseguir a una tasa cara algo de plata, va a aliviar. Perdón, si Kicillof viajó a Francia a negociar con el Club de París, se supone que va porque ya le han prometido, porque no creo que no va a pasear a París, ya fue la otra vez, no le fue bien, supongo que ahora va y va a arreglar. Mira, uno que tiene contacto internacional y demás por la experiencia, por la profesión y demás, la primera vez que viajó, hubo gente del exterior, yo atendí teléfono que me dijeron, ¿para qué viene el ministro? Si los ministros vienen cuando ya hay que firmar. Bueno, pero eso ocurrió la otra vez. Ahora, digamos, es lo que va a hacer, irá a firmar. Yo quiero dar un paso más. Yo quiero avanzar aún más allá de que esté firmado y vuelvo a ratificar una vez más. Vos me decís, para esta coyuntura, para la sociedad argentina, para el trabajo argentino y para el próximo gobierno que va a venir, si prefiero que firme en Club de París, sí o no, te digo que sí, de acá a la China. No me gustaría que loteen Vaca Muerta, pero sí que arreglen el Club de París. Vaca Muerta se lo tienen que dejar al que viene, porque va a negociar mucho mejor que el que se va deteriorado políticamente. Pero vos me decís, arreglo Club de París, soluciono YPF, consigo 2 mangos con 20 de un bono de un vivo que cobra caro. ¿Qué quiere que te diga? Alivia la coyuntura. Bueno, también alivia a los gobernadores que van a pedir prestado, como ya vienen pidiendo prestado, y están incrementando su deuda. Lo único que tenés que saber es incluyendo a tu jefe Macri.
Bueno, yo te diría, ahí tenemos que hacer el balance de qué significa refinanciar deuda versus endeudamiento, o qué significa tomar deuda versus inversiones. Digamos que no son todas las cosas. No todo es lo mismo, ¿no? Pero digamos hay bastante gasto corriente. No todo es lo mismo, y la capital federal ha pagado sobretasa por el país en algunos casos, pero no importa, digamos, no es el tema central de la discusión. El tema central de la discusión es que tenés que saber que como todo en la vida hay pros y contras para lo que a uno le gustaría. Vos me decís, ¿alivia la transición? Sí, la alivia. Para el ajuste que todavía este gobierno tiene que hacer, que tiene miedo a usar la palabra ajuste, pero al final lo que está haciendo en el fondo es un ajuste, cuanto más plata consiga, peor, porque es postergación de lo que vos mismo dijiste, no yo, pero yo coincido, le dejan al que viene. Y el que viene hoy, que no hay nombre. ¿Sabés qué es lo que tiene? Lo más puro de cómo uno está planteando la cosa es que no se sabe quién es presidente de Argentina en el 2016. Es que uno no está hablando ni para Macri, ni para Scioli, ni para Massa, ni para Wiener, ni para Cobo. Es decir, ¿quién es presidente hoy en la Argentina? No sabemos. Y lo que yo estoy tratando de decir, te sirve para cualquiera. Cuanto menos tenga que hacer en términos de ajuste de una cosa que no hizo el que viene, es mejor. Y conseguir plata suavizaría eso. Eso es lo que no me gusta. Como pregunta final que debe haber sido al principio, y por lo menos había generado en ustedes la inquietud, el 10 de junio tenemos un acontecimiento clave, grave quizá, para la Argentina. Es si la Corte Suprema de los Estados Unidos acepta o no tomar el caso de la deuda con los holdouts. Te pido, en un minuto y con el mejor lenguaje de Valentina Alsina, ¿qué es lo que puede pasar el 10 de junio? No, ¿qué es lo que puede pasar? No sé, pero lo que sí acabas de mencionar muestra la mediocridad del partido que se está jugando y la mediocridad de la transición en la cual estamos. Porque vos fijate que el mejor escenario para Argentina es que la Corte tome el caso. Y cuando con los expertos que pueden ser confiables, uno dice, che, pero si la Corte Suprema decide tomarlo, ¿para qué es? Y te dicen, no es para perder igual, pero por lo menos ganás 5 meses. O sea, es tan berreta la transición que la Corte tome el caso, que sería el ejercicio más favorable para Argentina, no es para que diga Griesa, venga, usted tuvo mal, estos tipos tienen razón y váyase de acá, doy vuelta al juicio. Lo único que se ganaría es tiempo. Entonces vos decís, che, ¿y qué ganás con tiempo? Y no, porque ¿sabés qué pasa? Le llega al otro. Si la alternativa es que la Corte no lo toma y ratifica el juicio, ya el lunes a la mañana tenés el problema. ¿Qué es qué? ¿Y qué es que te pueden embargar? Que lo que estás pagando con tribunales en Nueva York, alguien te lo puede comer. O sea, te quiero decir, te mete en el conflicto de hace un par de meses atrás. Lo que te muestra un poco es con qué poquito esta transición se conforma. Vos decís, che, ¿qué vas a hacer pateándola lejos? Y bueno, por lo menos la saco del área. Ese es todo el tema a la Valentina Alsina, como me pediste vos. Te agradezco, te doy el angelito. Día lunes, día de mucho trabajo, recién fresquito, todavía está caliente, último informe. Ahí está. Y el de la semana pasada. Esto, secreto, discreto, para pocos, caro para ustedes. Los veo en un minuto con Nicolás Viñaski, el hombre que, como ustedes saben, trabaja para una empresa. Acaba de decir un hombre, por lo menos connotado, del periodismo radial y no radial de la Argentina, que todos aquellos que cobran de Clarín pertenecen a la mafia, cobran plata robada. La verdad que es un criterio nuevo para considerar a los trabajadores y tampoco para considerarse a sí mismo. Pero bueno, de eso también vamos a hablar con el señor Viñaski, que es el que se atrevió a Vudú y a Lázaro Báez, entre otros. En un minuto apenas. Gracias, Carlos. Gracias a vos. Le decía a Nicolás que si bien hoy Víctor Hugo Morales dijo que los actores que trabajan para Canal 13, para el grupo Clarín, deberían saber o son conscientes de que trabajan para la mafia, para gente que les paga dinero robado, en realidad
eso le encaja mucho más a los periodistas, que es uno de tus casos. Quería saber tu sensación, La verdad que me da tristeza que el relator deportivo Morales diga esas cosas, obviamente sin ninguna prueba, poniéndose en contra a laburantes, como son los periodistas, y a los actores, y además hasta es contraproducente para su propio negocio, que es defender al gobierno, donde sí hay gente investigada y con pruebas y con muchos temas vinculados a la corrupción, porque muchos de los actores que trabajan en Canal 13 también son afines al oficialismo, así que la verdad que... No, a mí lo que me sorprendió es el carácter casi de insulto a gente que simplemente trabaja, nada más. Sí, pero ya viene, me parece que es como una especie de profundización de palabras muy fáciles y que hacen mucho daño, porque no solo acaba de atacar a todos los periodistas del Grupo Clarín y a sus actores, sino que en la semana también dio a entender, lo dijo directamente, que las posibles amenazas al testigo del caso Chicone, Capdevila, que se fue del país, vinieron del lado manieto de la vida. Ajá. Lo dijo así. Así que ahí en realidad también está haciendo una cosa muy grave, que es apretando a un testigo de un caso de corrupción que molesta mucho al poder y a un vicepresidente al que él defendió con argumentos patéticos. Él durante meses, esto me consta, decía que Vudú no estaba imputado en la causa Chicone, durante meses, cuando obviamente sí estaba imputado. Ahora, vos que has estado en este tema, tanto el de Vudú como el de Lázaro Báez, ¿cuál de los dos te parece el más grave, el más dañino en alguna medida y el más escandaloso de los dos? Si es que se puede hacer una categoría. Sí, en el caso de Lázaro Báez es muy impresionante porque está imputado por lavado de dinero en la Argentina, investigado en Uruguay y en Suiza, el socio de la presidenta. La fortuna de Lázaro Báez es la fortuna de Cristina Kirchner. Bueno, pero del otro lado tenés al vicepresidente. Al vicepresidente. Lo que pasa que ahí, ¿no? Obviamente el dinero de Lázaro es el dinero de Cristina Kirchner, y a mí me asombra mucho que, además de todo lo que investigamos nosotros en PPT, en el diario Clarín y en Mitre, el diario de la Nación publicó los documentos, los cheques, los pagos que muestran que Lázaro Báez, investigado por lavado de dinero en todos esos países, no tanto en la Argentina lamentablemente, aunque está imputado, le paga por usar habitaciones vacías, o sea, por no usar, claro, al hotel de la presidenta de la Nación, Cristina Kirchner. Eso es muy impresionante. Yo no sé si en otro país se ha publicado, la prensa ha publicado documentos, son los documentos, los cheques, está en la firma de Máximo, está todo, eso lo publicó Google con Adamón. Es el dinero presidencial absolutamente vinculado a una persona que tiene las cuentas bloqueadas en Suiza por lavado de dinero. Obviamente el caso Chicone también es muy impresionante, y también está involucrada Cristina. Yo digo que el caso Vudú no es solo el caso Vudú, es el caso Cristina Vudú. Bueno, digamos que en esa época estaba Néstor. Estaba Néstor. No tanto Cristina. Estaba Cristina presidenta, estaba Néstor. Y hay una cuestión muy llamativa. Yo que conozco mucho el caso, ni bien se muere Kirchner, ni bien se muere, hay un cambio accionario en las sociedades que manejaban Chicone Calcográfica. ¿Quién estaba antes como accionista y quién quedó después de la muerte de Kirchner? Lo tiene que investigar la justicia. Ahora, en el caso, uno de los elementos más sorprendentes del episodio Chicone es que al estatizarse Chicone, había que pagar una indemnización, digamos, y esa indemnización no se le pagó a nadie. Nadie la reclamó. Nadie la reclamó. Es como la valija de Antonini Wilson, que todavía deben estar los $800.000. Están en el Banco Nación. ¿Están ahí, seguro? Sí, bueno, supuestamente están ahí. Estarán ahí. Nadie los reclama. Esa estatización fue un escándalo. Fue un escándalo. Se estatizó una empresa sin saber quiénes eran los accionistas mayoritarios, porque los minoritarios se sabe, son los Chicone, que sí están reclamando y han llegado incluso con una causa comercial a la Corte Suprema. Vos fíjate que en las últimas elecciones y siempre el gobierno, el oficialismo no muestra la estatización de Chicone como un logro de gestión. Se habla de YPF, de reuniones argentinas, de Chicone no se dice nada porque todo el mundo, los senadores, una empresa chiquita, que imprime dinero, saben lo que hicieron. Salvaron a los accionistas mayoritarios de seguir poniendo $1 millón por mes en una empresa que era deficitaria, y tal vez ayudaron también a una cosa que probablemente sea peor, que es a borrar pruebas, ¿no? En el caso del funcionario de economía que huyó al Uruguay,
Es medio extraño lo que ocurrió en el sentido de que él ya había declarado, él ya había reconocido la carta, ya declaró. ¿Cuál es la sensación tuya de esta especie de fuga del señor para proteger su vida? Que efectivamente había declarado en otro contexto, era funcionario todavía del Ministerio de Economía, declaró de una forma muy cautelosa. Según el fiscal Dilelo, el actual fiscal del caso, no declaró ni a favor ni en contra de Vudú. O sea, es mentira lo que dice la defensa de Vudú, de que había declarado a favor. Y me parece que lo que pasó es que iba a declarar de vuelta, iba a ampliar la declaración y lo iba a complicar a Vudú. Y en el medio lo amenazan muy fuerte. Que iba a ampliar su Iba a ampliar la declaración, por supuesto, sí. Es lo que él de alguna manera está dando a entender en los reportajes. Yo hablé con él. Hablé primero la noche del día que acababa de irse, estaba llorando, estaba con mucho miedo. A mí me causó mucha tristeza que un testigo en un caso de corrupción se tenga que ir del país, pero no me sorprendió en este caso. Desde el primer momento que yo lo empecé a investigar, cuando tomé contacto con Laura Muñoz, que fue la primera... que era la esposa de Van den Brule, que fue la primera que contó cuál era el vínculo de Van den Brule con Vudú. Ella todavía... Hasta ahora ese vínculo no ha podido ser probado por la justicia. Hay muchísimas pruebas. No, pero me refiero, digamos, el contacto físico... Físico no. La fotografía... No, es que yo te diría que casi la fotografía es una cuestión menor. Está probado en la justicia, claro, que hay llamados del departamento que ocupaba Van den Brule al secretario privado de Vudú, un teléfono que solía usar él. También hay llamados de The Old Faun, la sociedad, al mismo secretario privado. Hay muchísimas pruebas. Y mañana declara un personaje al cual le dieron como 2 años para que piense lo que va a declarar, que es el que, digamos, alquilaba subalquilaba el departamento de Vudú. Claro, supuestamente es el inquilino oficial que Vudú tenía en un departamento en Riverview. Que no ocupaba, que vivía en España. Vivía en España, parece que era un inquilino, un filántropo que pagaba porque sí. Se llama Fabián Caruso Donatilo, vive en España. Y yo no sé si cómo va a declarar Caruso Donatilo. Tal vez haya una sorpresa y efectivamente confirme que él nunca vivió ahí y el que vivía era Van den Brule. Por otra parte, Van den Brule, en un escrito en la justicia, ya confirmó que usaba ese departamento para dormir y que pagaba el cable, las expensas, el teléfono, internet. Si uno ve todas las pruebas, esta por ejemplo, los llamados cruzados de Van den Brule con Núñez Carmona, que eran diarios, eso está probado, eran cotidianos. Los llamados de The Old Faun al secretario privado de Vudú. El departamento en el que vive Vudú, que es una empresa que puso plata para levantar Chicone con Van den Brule como director. Yo digo, sería más grave que Vudú no conozca en serio, no tenga nada que ver a Van den Brule, que si efectivamente lo conoce. Porque una persona, un intruso, se metió en su departamento, pagó el cable, las expensas, llamaba a su secretario privado, se metió en la imprenta para hacer dinero, lo contrataron. La verdad que es ridículo. El otro día apareció Vudú en Canal 7, ejercitando su defensa, diciendo algunas cosas que a mí me parecieron inclusive que por ahí fueron operaciones equivocadas, como la denuncia de que en este momento estaba yendo a llevar plata al Uruguay en bolsa y después resulta que estaba en el Senado de la Nación, digamos. Una falla periodística. Tal vez, ¿no? Hay que ver la hora. Tal vez haya sido un fallo que tenga que ver con la hora o no. Veremos. Pero independientemente de ese tema, algunas personas pensaron que hubo como una suerte de auxilio para que Vudú vaya a la televisión y explique en alguna cuestión no muy eficazmente. Otros pensaron que es una forma de andar y resolver como puedas, y otros dicen, me lo estoy sacando de encima. ¿Cuál es tu análisis al respecto? Respecto a la dinámica de 678, a mí lo que me dicen los funcionarios es que cuando un funcionario es la presidenta que dice, andá y defendete. Yo no sé si Vudú tenía muchas ganas de poner la cara y empezar a decir todas esas cosas que dijo, que muchas fueron equivocaciones, ahora te cuento algunas. Me parece que Cristina todavía no le soltó la mano, pero evidentemente hay una distancia cada vez mayor a medida que avance la causa y seguramente llegue una declaración indagatoria y tal vez un procesamiento. Me parece que se va a complicar
mucho la situación de Vudú. ¿Vos imaginás que después de un procesamiento la situación de él, digamos, como vicepresidente, es casi obvio un pedido de licencia? Es lo que me dicen los propios dirigentes del oficialismo, que no lo quieren, que dicen, lo defendimos hasta acá, 2 años y medio, levantamos la mano, pusimos la cara por la estatización, cada vez hay más pruebas y esto nos lleva siempre al mismo lugar. Una cosa sobre lo que dijo Vudú en 678 y que muestra un poco el enredo en el que está. Se pasó buena parte del programa, me dijeron, y después lo vi en YouTube, atacando a la familia Ciccone, ¿no? Diciendo que eran una especie de tramposo, que siempre imprimieron mal dinero, casi que los acusó de algún delito. Él nunca hizo una denuncia sobre el tema, pero además, tal vez sin darse cuenta, está diciendo que nosotros le dimos a esa gente, contratamos a esa gente, suponiendo que sea cierto, para que haga plata, este gobierno. Cuando este gobierno contrata a Ciccone en el 2012, el 30% de la empresa era de la familia Ciccone. O sea, Vudú sabía que esa familia supuestamente mafiosa, tránfuga, que imprimió siempre más dinero, iba a imprimir los billetes de 100 pesos y los contrataron igual. La verdad que yo creo que está bastante perdido y no sé qué nos está aconsejando. Ahora, también cuesta creer que una persona como Vudú, vicepresidente de la Nación, o en vías de serlo, tan influyente, por sí mismo haya inventado, se haya, digamos, construido este negocio tan particular que después terminó mal. Yo creo que no lo hizo por sí mismo. Esto empezó con el aval de Néstor Kirchner en la Quinta de Olivos. Hubo alrededor de 10 organismos públicos que permitieron primero que entre Diol Faun a la empresa, la FIP, la Secretaría de Comercio Interior de Moreno, Defensa de la Competencia, y después, una vez que Diol Faun entra en Ciccone Calcográfica, está el Banco Central que avaló la contratación, la Casa de Moneda, el Ministerio de Trabajo que no controló, que no se le pagaban los aportes a los trabajadores. Todas las primeras líneas del gobierno quedaron involucradas en el caso y también por eso hay tanta bronca con Vudú dentro del gobierno y tanta información que fluye, ¿no? Lo dejamos por un rato a Vudú, que dale, ya lo horneamos bastante, y pasamos al capítulo de Báez, donde la curiosidad del tema, inclusive también te involucra a vos, es que las personas que en alguna medida denunciaron a Báez, en el caso de Fariña y el Ascar, vos, La Nata y algún otro periodista más, quizá el Conadamun, los dos protagonistas estos principales son los que terminan castigados, no los denunciados. Por supuesto, no. La carátula es el Lázaro Báez encubrimiento. Uno lee las 206 páginas del procesamiento de Fariña y el Ascar que sacó Casanelo ahora, después de un año de tomar la indagatoria. Se tomó mucho tiempo y es un trabajo, la verdad, que admirable para un trabajo literario, político, para dejar afuera a Lázaro Báez. Por ejemplo, en una sola línea dice Casanelo, no se pudo comprobar la relación laboral entre Fariña y Lázaro Báez. Si hubiese leído los diarios, hubiese visto que el propio Martín Báez, el hijo de Lázaro Báez, la admitió públicamente. Fariña también. Además, no explica cómo no se pudo probar esa relación. ¿Cruzaron los teléfonos? ¿No cruzaron los teléfonos? La verdad que a mí me indignó mucho leer ese fallo, sobre todo por una cosa que me toca en lo personal. Casanelo dice, el testimonio de Fariña era polémico porque fue con cámara oculta. El del Ascar también... A pesar de que Fariña dice que él sabía que no era cámara oculta. A pesar de eso y a pesar de que en la indagatoria dijo, yo trabajaba para Lázaro Báez, yo compré el campo para Lázaro Báez en Mendoza por $5 millones, todo eso queda un poco perdido. Y dice también Casanelo, el del Ascar también es polémico, se desdijo y además, cuando declaró ante el juzgado, dijo, comillas, yo arreglé con Guñasqui que esto iba a ser todo mentira lo que íbamos a decir, que ellos me iban a poner un abogado, que había un fiscal arreglado. Obviamente eso es falso. Y termina las comillas y no agrega más nada. El juez le está dando la palabra al reo, la razón al reo, y la verdad que a mí me llama muchísimo la atención. Se fue demostrando todo lo que nosotros fuimos diciendo. Está el video que muestra cómo se vació la financiera del Ascar antes de que llegue la prefectura. Están las cuentas bloqueadas de Lázaro Báez en Suiza. Lo que nosotros contamos de la empresa Tigan, que es la empresa que recibió dinero de forma ilegal desde SGI, una empresa de Martín Báez que estaba radicada en Suiza. Suiza bloqueó la cuenta de esa empresa por sospecha de lavado de dinero. Y en todo ese auto de procesamiento, Lázaro Báez queda aparte, queda a un costado, no se lo investiga y se los procesa a estos dos chicos que obviamente son una parte del eslabón, el más grande es Báez. Ahora, lo que uno está viendo, por lo menos lo que uno escucha, es
y además porque el otro día la propia presidenta dijo, bueno, acá ahora los fiscales, es como que se les ocurrió de repente hacer denuncias, investigar, etcétera, con un sincericidio, digamos, con poco humor. Es como que se habla de un proceso de cambio con la misma gente de la justicia, digamos, para ser también justo y correcto con los que han estado durante 11 años o han sido designados por esta administración, de que hay un cambio, de que hay una forma de mirar diferente. ¿Vos lo percibís así o todo es como lo de Casanelo en este caso particular? No, me parece que hay excepciones en la justicia. Bueno, el fiscal Rívolo, que empezó a instruir la causa Chicone, terminó siendo apartado, por algo terminó siendo apartado. Lo mismo Rafecas, aunque tal vez ahí había algún argumento en contra. Sí, un diálogo con el abogado de Vudú. Sí, medio raro ese diálogo, sí, ¿no? Muy raro, repudiable. Y me parece que el juez Lijo y también el fiscal Dilero están avanzando en el caso todo lo que Vudú los deja. Porque otra cosa que dice Vudú es, yo quiero dar explicaciones en la justicia, eso lo dice públicamente. Ahora, después los abogados del estudio Richarte, que son los que supuestamente lo defienden, van y traman la causa, piden nulidades, denuncian por falso testimonio. Cada uno se defiende como puede, che. Sí, pero traba la causa, ¿no? ¿Vos ves algún tipo de definición más cercana para el caso de Vudú o para el caso de Báez? Definitivamente para el caso de Vudú. Después del fallo de casación de la otra semana, me parece que el camino inevitable, por lo que tengo entendido, yo no soy abogado, es la declaración indagatoria de Vudú, que por otra parte es el derecho que tiene el imputado a defenderse. O sea, Vudú tiene derecho a defenderse en una declaración indagatoria. Veremos qué es lo que pasa después, si queda procesado o no. Te agradezco, Nicolás, te doy el angelito de la casa, sí, saludos a tu padre. Gracias. Y les digo que está para el sorteo, porque lo va a entregar, pero como se olvida los papeles, las notas, también se olvida el libro de él que hizo con su padre, que se llama La Dueña, y que obviamente está referido a la señora Cristina de Kirchner, que ha sido quizá uno de los mayores bestsellers de la Argentina este año. Gracias. Te despido y a ustedes los invito a que en un minuto o en dos, nos sentemos acá con el señor Gustavo Marangoni. Nos ajustamos la corbata porque es presidente de un banco y nos desajustamos la corbata porque es candidato a alcalde de la capital federal. Y además lo viene a defender a Scioli, para quien algunos suponen que está cada vez más lejos de los intereses y del amor de Cristina, como si alguna vez hubiera estado bajo el interés y el amor de Cristina. Pero eso lo va a develar Marangoni acá, esperemos. En un minuto nomás. Gracias. Gracias. Les decía que Gustavo Marangoni viene como presidente del Banco Provincia al programa, pero también viene como candidato a la Intendencia porteña. ¿Cómo va a ser el mensaje tuyo para hablar acá en este programa? ¿Nos vamos a tratar de usted como si fuéramos banqueros todos importantes? ¿O vas a hablar como un candidato? Bueno, ya veo que viniste sin corbata. Vine sin corbata. Así que ya estás más decidido a eso. Me gusta que hables de intendencia, está bueno eso. Hay que recuperar la figura del jefe de gobierno como un intendente, como alguien que tiene que resolver los problemas de la gente, los que nos preocupan. Claro, bueno, antes... La limpieza, el alumbrado, el barrido. Incorporaron el tema del jefe de gobierno porque era como convertirlo en provincia y darle una categoría superior. Claro, parece que tiene así un estatus de... pero claro. Intendente y capital federal también tiene, por lo menos, me parece que es un término que refleja mejor la naturaleza de una ciudad, que por supuesto es de los porteños que vivimos, nacimos, habitamos en ella, pero también es de todos los argentinos, ¿no? Es la capital federal de la Argentina. Entonces, las dos cosas me parece que son interesantes. Ahora, antes de llegar al tema de la capital federal, al mundo porteño, etcétera, vos vas a llegar de la mano de tu actual jefe político y desde hace mucho tiempo, tu jefe político, que se llama Daniel Scioli, quien ha sido en alguna medida, si vos querés, porque se trata de gente que está en el mismo espacio, vituperado por los intelectuales de Carta Abierta. ¿Vas a decir algo al respecto? ¿No vas a decir nada? Pero cómo no, hablemos de todo, ¿por qué no? Mira, Roberto, la verdad que a lo largo de todos estos años, sobre todo de los años que Daniel ejerce la gobernación de la provincia, ha llevado adelante una gestión verdaderamente de progreso, progresista, si querés. Lo que pasa es que habría que discutir enormemente el alcance, ese término, y no vamos a aburrir a la gente. Pero vamos a decir, en los hechos,
la reforma tributaria más importante. No me contés los hechos porque ya la gente conoce. Pero a lo mejor algunos muchachos no lo conocen del todo bien. Entonces, pero vos vas a decir que la gente esta de carta abierta firmó y dice esto sin saber lo que estaban firmando. Yo nunca generalizo. Posiblemente algunos de sus integrantes merezcan un repaso de estas cosas y nosotros quizás debamos poner más énfasis en contar todo lo que hemos hecho en materia de auténtica equidad tributaria, en materia de gestión, en cómo invertimos la plata en la provincia de Buenos Aires en salud, en educación, en obras públicas. Entonces creo que, por ejemplo, hay algo más progresista que multiplicar por 6 el impuesto al juego en una gestión de gobierno y ser el distrito del país que prácticamente más grava al juego, y todo eso lo hizo Daniel. O vos me decís, no me pases el rosario, todos los temas, pero digo, la reforma tributaria que hizo Daniel, que hacía 50 años no se hacía, y que además no solo impacta en la provincia, porque también beneficia a la nación vía impuestos de bienes personales, que es otro impuesto equitativo, progresista. Lo que vos me estás diciendo entonces, que ellos que te acusan a vos, porque estás en el mismo paquete de Scioli, como una especie de intelectual de derecha, en realidad vos lo que estás diciendo es que los intelectuales de derecha son ellos. No, yo lo que digo es que quizás algunos, no todos, porque insisto, a mí me parece que no todo hay que... por unanimidad esto. Me pareció que no tienen disidencia esta gente. Confiemos, son intelectuales, confiemos que la tengan. Digamos, pero no, entre intelectuales además no hay disidencia y libre pensamiento. No escuché a ninguno que dijera, me parece que nos equivocamos o que erramos el camino. Algunos decidieron no alzar la voz, otros sí, pero Roberto... Bueno, eso pasa con los organismos del Estado. Pero ¿no? Roberto, yo lo que planteo es lo siguiente. Me parece que es importante que los valores de la Argentina, porque la verdad que mucha gente que está escuchando, si es progresista, no progresista, liberal, esto, el otro, importa muy poco. Los valores de la movilidad social ascendente, de la clase media, para hablar concreto, lo que hizo grande a este país, lo que hace grande a este país, el hecho de que vos puedas progresar, que seas el hijo de un laburante y puedas llegar a un lugar rompiéndote el alma. Es la lección 2 de peronismo. No, esa es la lección número 1 del peronismo. Ah, mira vos. Porque el peronismo es la movilidad. No, yo creí que la primera era amar al general. No. El amar al general en todo caso es una consecuencia de la primera. Pero lo que nos interesa a nosotros, y creo que eso es lo que nos da el nombre, es la justicia social. Entonces, a nosotros nos interesa que la gente pueda progresar. Digo, vos lo decías quizá con algo de sorna, si me permitís. Absolutamente. Pero entonces era con toda la sorna. Digo, pero así como en la década del 40 Perón no solo sancionó la ley de alquileres y convirtió además este país de propietarios verdaderamente, porque cuando Perón llegó a la Argentina el 70% de la gente no tenía propiedad y después sí la tuvo, y también sancionó las vacaciones y todo eso. También en estos años hubo progresos muy importantes en la materia, y yo creo que independientemente de la postura que cada uno tenga al respecto, ignorar la creación de empleo, la presencia o la recuperación de los fondos de jubilaciones y pensiones o la asignación universal por hijo o el NINI, me parece que no sería conveniente de cara al futuro de la Argentina, que tiene que seguir avanzando y no congelar esta fotografía, porque a mí me gustaría, digamos, por supuesto que en el futuro no exista un NINI, porque todos los chicos que tengan la edad entre 15 o jóvenes entre 15 y 20 y tantos años estén estudiando o trabajando y no requieran de un subsidio, pero mientras se requiera es importante, progresista, hacerlo. Y a lo largo de todos estos años, Daniel estuvo siempre acompañando. Vos decías en la presentación si lo aman o no lo aman, etcétera. ¿Cuál es la medida? Yo pensaba, ¿no? Digo, si pudiésemos jugar con la pregunta, ¿cuál es la medida? Lo que pasa es que es muy transparente, Cristina. Pero ¿cuál es la medida? ¿Vos cómo me dice el amor, Roberto? Mira qué pregunta que te tiramos siendo las 11 y tanto de la noche y a esta altura de la vida. ¿Cómo me dice el amor? Bueno, no te lo voy a revelar aún. Qué lástima. Bueno, pero en política, hablemos de política. En el caso político, normalmente los profesionales suelen encubrir sus amores y sus odios. En el caso de Cristina, que puede ser reputada como una política profesional, en realidad siempre ha sido muy transparente y siempre ella ha manifestado muy escaso amor o predisposición hacia Daniel Scioli. Pero por eso te pregunto, ¿cómo lo medís? Porque Daniel fue el vicepresidente de Néstor Kirchner. Esas otras cuestiones. Y también fue candidato a gobernador en el 2007 compartiendo la boleta con Cristina, y después en el 2011 la hizo ganar a Cristina. Está bien.
La hizo ganar, ella le hizo ganar a él, los dos ganaron juntos. Vamos a ponerlo en los términos más equitativos posibles. Nunca estuvieron juntos. Estaban para juntos. Ella nunca fue estar juntos. ¿Cómo sabés? ¿La confesás? ¿Cómo es claro, ¿cómo tenés tanta certeza de que... Vos me preguntabas si tenía algún tratado sobre el amor. Sí. Acéptame que conozco algo a las mujeres. Y sobre todo a las mujeres que uno puede tener algún grado de información. Y además ella lo ha manifestado en la cámara, lo ha manifestado en los actos. ¿Y por qué vos lees solo las manifestaciones, digamos, que sostienen ese punto de vista, pero no también la de los hechos concretos, que, como te decía, sobre todo en el caso de las dos gobernaciones, Daniel fue en la boleta junto con ella? A ver, y ahora permitime hacer una modificación. Saquemos el tema del amor o no el amor, estamos hablando de otras cuestiones que tienen que ver con responsabilidad. ¿Le sirvió? ¿A quién? A ambos. Le sirvió a la Argentina. Bueno, sirvió, no, para tanto no. Pero, ¿cómo para tanto mi tratado del amor no llega tanto. No llega tanto, pero déjame que el mío sí extenderlo un poquito. Le sirvió y le sirve a la Argentina. La relación de prudencia entre la provincia de Buenos Aires y la Argentina fue fundamental para la estabilidad política del país. A ver, Daniel Scioli en el 2008, 4 meses de la gestión de gobierno, ¿dónde estuvo en la crisis del campo? Apostando por la estabilidad y comportándose como correspondía y como lo mandaba con la famosa frase, con la comida no se jode. Entre otras cosas, pero no, fundamentalmente... Yo me acuerdo de las peores, nada más. Bueno, es que ese es está bien, a lo mejor es tu laburo hacerlo, tu carácter, tu personalidad. Tratemos de acordarnos de todos. Entonces digo... Pido perdón como Cristina, si mi personalidad ha agraviado, lastimado a alguien. No, de ninguna manera. Daniel es muy tolerante y yo participo de la escuela esa. Y después, en el 2009, con las elecciones, las elecciones del año pasado, en medio de otras circunstancias también difíciles, ahí siempre estuvo Daniel poniendo el pecho. Entonces yo te digo... Eliminemos ahora sí el tema de los afectos personales, porque sobre eso ni vos ni yo tendríamos pruebas concluyentes al respecto, y veamos la realidad de los hechos. En estos 12 años, Daniel, con su estilo, con su forma de ser, ha participado, ha sumado en esto, y ahora se presenta como, iba a decir como creo yo, pero la verdad creo que todos los peronistas tenemos la íntima convicción que con Daniel ganamos. Con Daniel ganamos. Los peronistas saben que con Daniel ganan el año que viene. Los peronistas que presuntamente están en carta abierta no piensan lo mismo. Bueno, habría que ver, porque a lo mejor muchos no se autotitulan, no se definen como peronistas. Son gente grande, digamos. No, pero te digo las palabras de ellos. Trato, acá no quiero ser, vamos a utilizar una palabra a tono, no quiero ser hermeneuta de ellos, no quiero ser el intérprete de ellos, pero la verdad que la mayoría de los que están allí no se autocalifican como peronistas, en todo caso adhieren desde otro lugar, que ellos denominan progresismo, al gobierno de Cristina. Nosotros lo hacemos desde el justicialismo. Acá todo lo que hablaste es para decir que Cristina no avaló esto que hizo Carta Abierta. A ver, no pongas en mi boca las cosas que yo no digo. Yo lo único Entonces estás diciendo que Cristina avaló lo que dice Carta Abierta. Pero mirá que sos tramposo. No soy tramposo. Claro, porque vos me querés hacer, digamos, decir lo que vos ya tenés definido. Es lo que la gente quiere escuchar. No, o sea que vos... tenés lo que la gente... Escúchame, yo me debo al público. A ver, yo lo que te digo es, en Carta Abierta hay mucha gente, como tantos otros espacios, que apoya al gobierno sin venir desde el justicialismo. Bienvenido sea, no tienen la obligación, ni ellos ni nadie, de poner en la ficha que son peronistas. Ahora, los peronistas básicamente saben que con Daniel se gana el 2015. ¿Y por qué lo saben además? Porque lo conocen, saben de la confianza, de la previsibilidad que inspira, pero además saben que tiene la capacidad de atraer mucho voto independiente. Y volvemos al comienzo de la conversación. Aquellos progresistas, en serio, cuando ven las acciones de gobierno que hizo Daniel estos años, entienden cómo gobierna Daniel con sentido de equidad a lo que todos se supone como ellos queremos, que es que aquellos que tienen más capacidad contributiva paguen más, que los que menos, y es eso. De cualquier modo, el caso de Carta Abierta es bastante interesante, porque ellos aparecieron, digamos, en la órbita oficial con Néstor gracias a Alberto Fernández. El primer acto de Néstor es que fueron llevados de la mano por Alberto Fernández, y la verdad que hoy Alberto Fernández está con Massa. No quiero pensar que ellos obviamente estén con Massa.
Bueno, mira qué interesante, porque a lo largo de todos estos años, muchos que a lo mejor hacían el examen de aceite, de la lealtad o no de Daniel, del grado de compromiso, hoy muchos ya no están, pero no porque hayan fallecido, sino porque partieron hacia otros espacios políticos, tienen su derecho, por supuesto, y sin embargo Daniel, con la confianza y con la previsibilidad que inspira, está en el mismo lugar, por supuesto también con sus mismos estilos y con sus mismas ideas, sobre todo de futuro. Algunos que les gusta citar tantos mitos griegos y a lo mejor a Teseo y al Minotauro, etcétera. Yo leo todo. Sí. Sería bueno también que recuerden, hablando de griegos, a Sísifo, el famoso mito de Sísifo, que era un semidios, la hacemos corta, que fue condenado por toda la eternidad a subir una piedra para que se le vuelva a caer cuando estaba cerca de la cima de la montaña y así estar por el resto de la eternidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que me parece que los argentinos no queremos ni el péndulo, ni que cuando estamos cerca de alcanzar la cima de la montaña o estar por lo menos en un escalón superior, otra vez la cosa vuelva para atrás. Entonces me parece que Daniel, y eso es muy progresista, porque el progresismo es el progreso y el progreso es mejorar, y mejorar es dejar atrás una etapa y empezar otra. Daniel representa eso. Bueno, Prometeo encadenado a Daniel Scioli. ¿Qué es lo que provoca que ellos, este grupo, grupúsculo, lo que quieras, apéndice o círculo áulico de intelectuales, lo deteste tanto a Scioli? Bueno, insisto, yo no quiero tomar el concepto de que lo detestan, quiero pensar que no hay nada personal en aquellos que no coinciden, que, insisto, no creo que sean todos los que están en ese grupo, pero al margen de eso, yo creo que es muy importante en la Argentina unir la dimensión del hacer con la dimensión del pensar, porque en Argentina algunos que hacen no piensan y otros que piensan no hacen, y ese divorcio sale caro. A ver, cuando vos tenés que gestionar algo, en mi caso el Banco de la Provincia de Buenos Aires, en el caso de Daniel la provincia y así otros, vos todos los días tenés que levantarte y pensar, pero pensar muy rápido cómo resolver un montón de problemas. En mi caso, para que 10.500 trabajadores abran las 420 sucursales del banco. En el caso del gobernador, para que 16 millones de habitantes tengan 20.000 escuelas, 60.000 policías, 350.000 docentes, laburando todo el tiempo y haciéndole frente a todo. Eso obliga a pensar y a pensar mucho, pero a pensar rápido y en función de solucionar los problemas. Quizás algunos son más amigos de las abstracciones o son más amigos de los modelos teóricos o la realidad que han elegido, y esto no es un cargo, no es una acusación, así se los permite. Ahora, a los que elegimos el campo de la gestión, de la política, lo que impera es pensar para resolver problemas y a lo mejor no hay mucho tiempo para otro tipo de disquisiciones que, bueno, bienaventurados aquellos que puedan hacerla. No digo que no sirvan, me parece que para esta coyuntura se requiere más de otra cosa. Te voy a ayudar para tu fraseología final mientras te regalo el angelito. Muchas gracias. El que piensa y no obra y no hace, según un gran poeta Blake, genera peste. Muy bueno. Pero me quedo con esa. Nada más que para cerrar esto, no tiene nada que ver con la realidad argentina. Mirá todo lo que te traje, todo libro, ya que estuvimos tanto hablando de literatura y de intelectuales y todo. Este libro, Banco Provincia, Los Senderos de Francisco. Es un libro que cuenta con unas fotografías hermosas, además todo el sendero de Francisco cuando era Jorge Bergoglio en la provincia de Buenos Aires, todo a lo largo de su vida. En la provincia, no en la capital. En la provincia, bueno. Después llegó a Capital. Bueno, ese es tu libro cuando seas candidato. Y después, exactamente, este es un libro, ayer se cumplieron 40 años del fallecimiento de Arturo Jaureche, presidente del Banco de la Provincia y uno de los intelectuales más renombrados que ha tenido la República Argentina. Viene sin caspa, y lo digo con el mayor cariño, porque alguna vez tuve que trabajar con este caballero. Y este es el libro de un humilde bancario. Sobre política, cine, política ATP, apta para todo público, que supone que es lo que tiene que ser la política. Así que por tu angelito, los 3 libros. Bueno, no es poco, son para ustedes. Gracias, nos pasamos de la hora. Hasta el próximo lunes.